Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con Edwin Pinto, especialista en gestión del riesgo y resiliencia en la FAO, en donde abordaremos las preguntas acerca de la gerencia social en el sector humanitario y en gobierno. Cuéntanos, Edwin, ¿en qué sector laboras? Hola, buenas tardes. Tal como lo dijiste, mi nombre es Edwin Pinto Ladino. Yo trabajo como especialista de gestión de riesgo y resiliencia en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO. Estoy en una de las 5 áreas que tiene la FAO en Colombia, en el área de gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida. Qué interesante, Edwin. ¿Cuál es la finalidad de su cargo? La responsabilidad principal y el alcance de este cargo es aumentar y fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo en el sector de agricultura, en las políticas públicas del sector, y asegurar que se reduzcan las pérdidas y los daños tanto en pequeños, medianos y grandes productores, y el impacto negativo que pueden tener los desastres, las crisis y eventos como las pandemias en el sector de agricultura y en la seguridad alimentaria del país. ¿Y cuáles son sus objetivos profesionales? Bueno, yo pienso que hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, las metas personales, que de alguna manera es, por un lado, lograr que haya una mayor apropiación en la política pública, en los funcionarios del ministerio y del país, que gestionan tanto a nivel nacional como territorial la gestión del riesgo y el trabajo especialmente con los más pequeños, que son los más vulnerables, y que de alguna manera la gestión del riesgo no solamente sea un asunto de emergencia, un tema reactivo, sino que sea un tema de reducción del riesgo, de prevención y de fortalecimiento de estrategias a largo plazo. Y por otro lado, a nivel profesional, pues es un ámbito en el que llevo desempeñándome muchos años, tanto en la gestión del riesgo como en asuntos de desarrollo y asuntos humanitarios en diversos organismos internacionales, pero también en entidades del Estado colombiano, y es donde he concentrado mi fuerte desarrollo profesional. Listo. ¿Y cuál ha sido el logro más importante que esperas conseguir en tu función actual? Creo que para el año entrante posiblemente logremos concretar un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, y va a ser diseñar y desarrollar la política sectorial de gestión de riesgo de desastres. Eso va a asegurar que el Ministerio tenga unos mejores instrumentos y que favorezca mucho más a los territorios, pero sobre todo que haya una mayor organización y los esfuerzos, como lo decía anteriormente, sean mucho más en la prevención y menos en la reacción. Y ahora mismo, en una situación como la que vive el país, pues es el mayor claro ejemplo de que necesitamos hacer mucho más antes de las crisis y no solamente concentrar los recursos y los esfuerzos en la respuesta a las crisis. Ok, Edwin, y cuéntanos qué estrategias te ha motivado el trabajo en equipo. Necesariamente, yo estuve antes en el sector privado, en una empresa que se dedicaba a la gobernanza del riesgo, y antes en la entidad estatal que coordina el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad de Gestión de Riesgo, y un organismo ahora de carácter internacional como las Naciones Unidas. Y tanto en las 3 esferas, como en lo público, como en lo privado, como en ese organismo internacional, el trabajo en equipo es esencial para lograr las metas que se plantea uno como equipo. Las metas no se logran solamente porque el que lidera el ejercicio las plantee en un documento, en una planificación, ni porque un especialista sepa suficiente sobre la materia la logre de alguna manera poner en marcha, sino que se necesita sumar distintos esfuerzos interdisciplinarios, donde hayan personas de diversas carreras, de diversas profesiones, para poder diseñar instrumentos que sean integrales. Y eso incluye desde especialistas en el sector de agricultura hasta personas como quienes hablan de gestión de riesgo, pero también incluye comunicadores sociales, incluye inclusive perfiles del área social, antropólogos, trabajadores sociales. Ok, Edwin. ¿Cuál es el valor más importante que consideras que se debe tener para desempeñar su cargo?
Bueno, siempre se ha escuchado, yo creo que entre más los perfiles se adecúen a que la gente ame y quiera lo que hace, creo que eso ayuda muchísimo a que la labor diaria tenga mucha más empatía, tenga un mejor trato con los compañeros, tenga eso que se denomina como comunicación asertiva, como un mejor trabajo en equipo, porque si no amamos lo que hacemos, si no nos gusta lo que hacemos, pues difícilmente vamos a hacerlo con mayor esmero, a tratar de que las metas sean más allá de lo que se establece a nivel cuantitativo. Entonces, eso para mí es muy importante, que haya ese cariño por la profesión. Entonces, cuando pasa eso, las cosas fluyen mucho mejor. Eso es esencial para todas las profesiones, no solamente esta. Entendido, muy interesante, Edwin. Otra pregunta, ¿qué es lo más relevante a la hora de realizar actividades de liderazgo y capacitación en equipo? No hay una fórmula única. Sí hay aspectos muy comunes en los distintos escenarios, llámese público, privado, llámese en este caso un organismo internacional o llámese un organismo de la sociedad civil. Y siempre se necesitará lo que mencionaba, algunas cosas como antes, el tema del trabajo en equipo y el respeto por cada uno de los roles. O sea, no hay en el equipo una persona que valga menos o una que valga más, todas hacen su aporte. Todos, el tema de comunicación asertiva se necesita, y la comunicación tiene que ser clara, precisa, que permita a todos entender para dónde van y cómo se va a lograr esto. Tiene que haber una planificación necesariamente y se deben establecer planes de trabajo, si bien deben ser medibles, realizables y mensurables, deben ser planes de trabajo también ambiciosos. O sea, no podemos a nivel organizacional solamente conformarnos con tener el crecimiento anual esperado que se tenga en distintos campos, sino también tener planes ambiciosos. Y lo otro, pues, es de alguna manera cuando se afinan buenos equipos de trabajo, pues que la gente también logre cumplir sus sueños, logre realizar y crecer con la organización, porque si no se crece, pues va a haber un poco llamémoslo no de insatisfacción personal, que hace que la gente no se sienta integrada, que no se sienta comprometida con la organización. Entonces, así como necesitamos personas que se comprometan con la organización también debe comprometerse con las personas. Eso hace que los equipos de trabajo fluyan mucho mejor y que alcancen metas cada día mucho más altas. Ok, Edwin. Y entendiendo todo lo que nos has contado hasta el momento, ¿cuál es el reto más complejo que ha afrontado en su trabajo? Bueno, yo creo que hay dos circunstancias para rememorar. Hace unos años, por ahí en el 2011-2013, nos tocó afrontar un proyecto de gestión de riesgo en el municipio de Bojayá, en el corregimiento de San José de la Calle, y los recursos solamente estaban para hacer algunas reparaciones a viviendas que habían sido afectadas históricamente por inundaciones. Así que logramos, en medio de un escenario de conflicto, de tensiones, estamos hablando que apenas estaba iniciando de alguna manera las negociaciones de paz entre el gobierno y las distintas FARC, y eso pues generó que no tuviéramos los recursos, tocó buscar recursos, mucha gente aportó recursos, la iglesia, el Programa Mundial de Alimentos, el gobierno nacional aportó recursos, la gente se comprometió mucho y logramos construir casas nuevas con la mano de obra de la comunidad, con materiales que la comunidad autogestionó. Entonces sus medios de vida no fueron truncados. Y se logró construir 80 viviendas y un puente de más de 1 kilómetro, puente peatonal que conectaba estas viviendas con la entrada principal en ese corregimiento. Creo que eso es un logro que se hizo con muchas personas, con personas que sabían de construcción, que eran de la Cruz Roja en ese entonces, con gente que manejó muy bien las finanzas, con personas del Chocó que hicieron su trabajo con mucho amor por la gente de su departamento. Eso creo que vale la pena recordarlo. Y hay otros que tienen que ver ya mucho más con los temas de política pública, como el primer documento,
el primer Plan Nacional de Contingencia para enfrentar el fenómeno del Niño en el 2014-2015 que afectó al país. Entonces eso también pues requiere mucha coordinación ministerial y mucha agenda pública que a veces no es fácil llevar, pero que se logró en su momento poder responder al país con un instrumento que ayuda a facilitar la respuesta estatal. Bueno, Edwin, y por último, menciónenos 2 aspectos que usted considere importantes de un gerente social para una organización. Todas las organizaciones, llámense las organizaciones que desarrollan políticas públicas en los aspectos socioeconómicos del país, llámese cultura, llámese educación, llámese salud, llámese en este caso riesgos, llámese ambiente, o las organizaciones internacionales como en la cual yo trabajo, o las ONGs, necesitan de ese tipo de perfiles en distintas posiciones. Dependiendo de su tamaño, pues será un nivel gerencial. En otros casos son de especialistas, y cuando uno es una organización pequeña, pues será suficiente tener un profesional que aborde el tema. Y hace un momento mencionaba la experiencia en Bojayá, Chocó. Allá tuvimos unas trabajadoras sociales, especialmente una joven que recién salía de su carrera, hizo un excelente trabajo. Sí, creo que si uno miraba todas las piezas, ella, que era la persona más joven del equipo, logró hacer un trabajo muy fuerte para poder posibilitar que la gente de la comunidad trabajara desde muy tempranas horas. Estamos hablando desde las 5 de la mañana, cargando madera, haciendo la construcción, yendo a cortar la madera. Entonces eso ayudó a que se lograra ese trabajo, solamente con un buen liderazgo que ejercía esa joven en esa comunidad, y era una persona de trabajo social de la Universidad Tecnológica de Chocó. Entonces ese es uno de los elementos que puedo mencionar, que siempre es un perfil que se necesita en distintos niveles y en distintas escalas, dependiendo del alcance de la organización y de la cobertura que tenga. ¿Qué más podría mencionar? Creo que cuando hay relacionamiento con la ciudadanía, cuando hay trabajos que implican movilización de personas, ese tipo de perfiles ayudan a que los técnicos y los tomadores de decisiones, y cuando digo los técnicos, no porque ellos no lo sean, sino técnicos mucho más especializados en algunos asuntos, en ingeniería, en arquitectura, en economía, puedan comprender el sentir, las realidades y los saberes de las comunidades, sean saberes ancestrales, sean saberes populares, sean saberes comunitarios, sean saberes que vienen por su trabajo en el campo, por lo menos. Entonces ese tipo de perfiles son como esas personas que hacen ese puente, porque si no, las políticas y los programas terminan pensándose desde los niveles centrales, o solamente con los sesgos que puede tener, verlo desde un solo perfil profesional, y no desde un enfoque de inclusión de la población, que es necesario para todo tipo de política pública. Así que los gerentes sociales y los trabajadores sociales son vitales para poder cumplir con ese propósito. Gracias, Edwin, por compartir sus saberes, sus conocimientos y sus anécdotas. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. A ustedes muchas gracias por la oportunidad para hablar, pero sobre todo porque, como lo mencionaba antes, los trabajadores sociales y la gente que hace tipo de trabajo es muy valiosa para los equipos de trabajo, y sé que pronto pues ustedes entrarán, o si no, ya muchos de ustedes lo son, trabajadores sociales para este país, y además de una universidad que tiene un reconocimiento en la materia. Una feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.